Sin duda que uno de los sectores más afectados durante la pandemia fue el sector cultural, el mundo del espectáculo también, bien sabemos, porque simplemente nada más se pudo realizar. Lentamente se han ido abriendo algunos de ellos, el teatro por ejemplo, recientemente tuvimos acá los temporales internacionales de Puerto Montt. Son ejercicios allí excepcionales, pero se está tratando de reactivar y hay programas, por cierto, del gobierno para los trabajadores de este rubro, porque no solamente están aquellos que usted ve en un escenario, hay mucha gente y tal vez el doble que está atrás del escenario. Estamos hablando de los técnicos, iluminadores, sonidistas, etcétera. Bueno, para eso queremos conversar precisamente con la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio aquí en la región de Los Lagos. Estamos con Cristina Añasco, periodista de profesión, así que estamos entre compañeros de trabajo y de profesión. Cristina, ¿cómo ha sido involucrarte en esta tarea compleja sin duda en este escenario con la cultura en la región? Muchas gracias por esta invitación y gracias por permitirme conversar a propósito de esta urgencia y necesidad que tienen los trabajadores y las trabajadoras de las artes. Como tú decías, claro, no es solamente quien se muestra en el escenario, quien está frente al público, sino hay todo un grupo detrás que se vio sin duda afectado por la pandemia, tuvieron que reinventarse algunos, vivir de otras experiencias económicas que tuvieron que ahí acudir. Y yo creo que hoy día nuestro gobierno, el gobierno del presidente Boric y de la ministra Julieta Brodsky, justamente lo que busca es reactivar de manera inclusiva el área de los trabajadores y trabajadoras de las artes. Eso significa justamente ampliar la mirada definitivamente pensando en recursos y proyectos que hoy día están abiertos para la postulación, pero donde también se piensa cómo incluir a todo este ecosistema cultural que es técnicos, sonidistas, tramoyas, agencias de noticias también o agencias de comunicaciones que entregan servicios a proyectos culturales y que también se vieron afectados en pandemia. Así que uno de los temas para nosotros hoy día es la reactivación económica inclusiva, que también está dentro de los fondos concursables 2023, que están abiertos desde agosto y hasta la quincena de septiembre. Justamente centrémonos ahí, para que nos están observando y que pueden ser trabajadores de este rubro también a través de las pantallas de Vértice TV, de nuestras redes sociales. ¿Quiénes pueden postular? ¿Cómo se postula? ¿Dónde? Bueno, primero nosotros tenemos un área en cultura que es fondos concursables, el área que es fomento, que es donde ya la mayoría está adecuado, conocen los fondos que se abren de año a año, que son los fondos cultura. Es donde está el Fondo Audiovisual, el Fondart Regional, Fondart Nacional, el Fondo de las Artes Escénicas, el Fondo del Libro y la Lectura, donde obviamente cada área tiene sus propias necesidades y de acuerdo a la necesidad de los y las artistas está los fondos abiertos para que puedan postular. Creo que hoy día parte de la reactivación económica, como te señalaba, está justamente la simplificación de la postulación. Hay un acompañamiento por parte de los trabajadores de nuestro servicio para los artistas, las artistas que están buscando postular y asesoría para que justamente la postulación sea mucho más llevadera, más simplificada, que había sido siempre una crítica también de estos trabajadores. Y hay un apoyo directo a los trabajadores también, ¿no? O sea, el apoyo directo justamente tiene que ver con que el fondo sea mucho más fácil, pero también se entregó un bono excepcional para los trabajadores y trabajadoras. Nuestra región recibió muchas postulaciones y principalmente artesanos y artesanas de la región obtuvieron este bono. Aproximadamente 2.500 por ahí personas que pudieron recibir este aporte, que es el único aporte que se entregó. En torno a los 400.000 pesos. 450.000 pesos fue este bono. Sabemos que mucha gente quedó fuera, pero también había una priorización para personas que eran mujeres, jefas de hogar también, que eran trabajadoras de las artes, que fueron las que principalmente recibieron este aporte, además una perspectiva de género, además perspectiva territorial o justicia territorial. Eso significaba no solamente quedarse en la comuna de Puerto Montt, en la cuenca del lago, sino comunas rurales de la región de los lagos. Sabemos que son 4 provincias
donde obviamente hay una extensión territorial compleja y donde obviamente el aporte del bono fue para las comunas más alejadas de los sectores urbanos de la región de los lagos. Claro, esa es la ayuda directa que hacen ustedes como ministerio. Ahora, ¿qué pasa con probablemente el aspecto de los protocolos? Allí trabajar con la autoridad sanitaria, a propósito de que han aumentado los casos durante el último tiempo, porque claro, hay un mundo privado que no necesita probablemente esos bonos directamente porque tienen otras posibilidades. Hay empresas más grandes, hay espectáculos también del extranjero, etcétera. ¿Qué pasa con los aforos? Entendiendo que la reactivación pasa también porque retornan espectáculos masivos. O sea, hoy día lo que se logró a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura fue 100% aforo. O sea, perdón, 100% de público en los espacios que estaban reducidos hasta hace un tiempo, y eso fue una discusión, un avance, pero que también tenía que ver con que no era solamente los trabajadores de las culturas los que necesitaban trabajo, sino también los teatros, los dueños de espacios culturales que recibían espectáculos que venían de fuera o también de las regiones, también necesitaban sobrevivir y lo habían pasado también mal. Por lo mismo se logró a través de varios avances. O sea, primeramente fue cambiando con el tiempo el tema de los aforos hasta que se logró un aforo. Sí, lo pregunto porque, claro, ahora han habido algunos cambios también, hay algunas perspectivas. Ayer lo decía la propia ministra de Salud con la subsecretaria de Turismo respecto a la llegada de extranjeros. También se están colocando algunas alertas a propósito de que nuevamente estamos subiendo la cantidad de casos. Respecto a eso, ¿es mantener el 100% de los aforos para espectáculos? Sí, pero lo que se deja como a discreción a propósito de los mismos dueños de los espacios es que ellos vean. O sea, lo que permite hoy día el Ministerio de Salud en los espacios culturales es un 100% de su público que pueden llenarlo, pero dependiendo del lugar, dependiendo de los dueños, dependiendo de cómo también esté la realidad de los contagios, se va a nivelar y se va a tomar una decisión. Ya se deja como a discreción de los dueños en realidad, claro. O sea, pero se permite el total. La idea de que a fin de año, por ejemplo, ¿cuánto de este mundo dedicado a la cultura debería estar reactivado, creen ustedes? Está complejo, pero esperamos que sea alrededor del 80% que esté ya trabajando a nivel como se estaba realizando hasta antes de la pandemia. Sabemos que es difícil porque igual se han cerrado muchos espacios que no van a volver a abrir y eso obviamente afecta sobremanera, pero bueno, son los costos también de algo que sucedió que nadie supo que venía, ocurrió. Y que sin duda afectó económicamente no solamente a nuestro rubro, sino a otros también. Y esto va a generar también una crisis económica que ya se está notando que el próximo año va a ser mucho más fuerte también para nosotros y a nivel mundial. Seremi, bueno, crucemos el canal de Chacao, vayámonos a Chiloé, porque allí, ciudad de Castro, centro neurálgico de la capital de Chiloé, los empresarios, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, algunos vecinos de las principales cuadras, no les gustó para nada que el Consejo de Monumentos Nacionales allí eso lo declarase como una zona típica, básicamente porque, dicen ellos, les perjudica a futuro. Está la idea, así lo han planteado públicamente, que ya transformar una casa, transformar un local comercial, significa una serie de permisos, significa una serie de protocolos y además de burocracia, porque dicen perfecto que se hubiese declarado en torno a la plaza probablemente, pero acá fueron varias cuadras. 32 hectáreas. 32 hectáreas específicamente. Ellos dicen, ¿no será mucho? ¿Qué lograron plantear, conversar cuando fue la propia ministra a visitar la zona de Chiloé? Sin duda que la ministra haya visitado Castro fue una muestra también de que las decisiones no solamente son desde el nivel central, sino que esto tiene que ver también con un trabajo que nosotros realizamos previo a la visita de la ministra y la declaratoria tiene que ver también con los riesgos que estaba teniendo este sitio Patrimonio Mundial donde corresponden 16 iglesias, no solamente la de Castro, pero si la iglesia de Castro se veía afectada, todo el sitio Patrimonio Mundial se veía afectado porque es un complemento, ya es una ruta patrimonial que la UNESCO está declarada y que el Estado asumió como compromiso y justamente el compromiso era cuidarlo a propósito de que había que resguardar la altura de la iglesia.
¿ya? Las declaratorias de monumento nacional y de monumento de la humanidad, que significan las iglesias, tiene que ver principalmente con el entorno, con el entorno y el hermoseamiento del centro o de los cascos históricos, pero también resguardar la altura. O sea, lo que se prioriza en esta declaratoria es la altura de la iglesia. No puede existir alguna construcción que sea más alta de la iglesia, y por lo mismo, por cómo está construido el centro de Castro, había que proteger ese radio, ese polígono que eran las 32 hectáreas, para que no se viera afectada la altura principal de esta construcción que... Como en su época pasó con el Mall de Castro, que fue tan polémico, ¿no? Sin duda. Entonces, las 32 hectáreas era lo mínimo que podíamos tener, porque antes de eso se había tomado y se había considerado 100 hectáreas. Y luego de conversaciones con vecinos, con Cámara de Comercio, el año 2019 se llega a una disminución de 32 hectáreas, que era lo mínimo que se podía hacer a propósito de la altura que yo te explicaba. Si dentro de estas 32 hectáreas existía una altura mayor, estábamos a punto de perder la categoría de Patrimonio de la Humanidad. Por tanto, había que resguardarlo con esta declaratoria, que fue compleja, pero que hoy día está teniendo conversaciones propias con los vecinos, con la Cámara, con las juntas de vecinos, y se está avanzando en ciertas decisiones que fueron tomadas, que fueron planteadas por la ministra y por el Consejo Monumento a través de su secretario. ¿Pero qué se ha cogido, por ejemplo, de lo que planteaban los vecinos y los pequeños comerciantes también ahí del centro de Castro? Bueno, lo primero a explicar, como muchas veces ya lo hemos dicho, es que la región tiene una oficina del Consejo Monumentos que está radicada en Castro hace muchos años, ya que es algo que en realidad mucha gente no lo sabía. Pero el país tiene solamente 2 oficinas técnicas, a propósito de la realidad de que nosotros tenemos este sitio de patrimonio mundial, que son las iglesias. Tenemos una oficina en Castro y una oficina en Rapa Nui. Son las únicas 2 oficinas técnicas del Consejo Monumento. Eso significa que con la declaratoria y con todas las necesidades que tienen esta realidad en Castro, se decidió ampliar la oficina en cuanto a funcionarios y funcionarias que tienen que trabajar ahí. ¿Ya? Entonces, esta oficina, que tenía alrededor de 5 funcionarios, se va a ampliar aproximadamente a 9 o 10 personas más, ya con una mayor cantidad de arquitectos, también un encargado de relaciones comunitarias, que era lo que no se tenía porque la gente sentía que no había acceso directo al Consejo Monumento. Eso significa que ya las personas no van a tener que hacer una solicitud a Santiago, sino directamente a la oficina técnica con los funcionarios que están ahí trabajando y que ya conocen y que ya han realizado el fichaje de todas las viviendas que están en el polígono, para ver cómo van a ser las mejoras que pueden hacer las personas sin tener que hacer toda esta solicitud engorrosa que decían que les complicaba un montón. Eso se agiliza con un reglamento que también se está construyendo con los vecinos y vecinas y con nosotros como contraparte también. Ya, eso es algo que no se había pensado, que se piensa ahora a propósito de que lo que queremos es que las personas puedan mejorar su calidad de vida. No habían mejorado su vivienda, algunos en 80, 50 años, hay viviendas de 100 años, nunca habían tenido ningún aporte, y ahora también con el compromiso de nosotros como ministerio es apoyar justamente que eso se pueda hacer de una manera rápida, pero que tampoco se había hecho antes. Entonces también estamos haciendo un aporte, algo que va más allá de lo que nos corresponde como ministerio. O sea, las personas no habían tenido ni siquiera aportes para mejorar su vivienda. Se le estaban cayendo a pedazos. Claro, y con esta declaratoria muchos dicen, que ha ocurrido en otras zonas, es que efectivamente cuando quieren después hacer alguna mejora, tiene una serie de inconvenientes y que al final, por eso no muchos les gusta que se declare, incluso acá en Puerto Montt, que hay casas patrimoniales que se han caído, que nunca se han protegido, y algunos dicen, incluso no quiero que la familia que la protejan porque después no tengo cómo modificar la casa, no tengo cómo ampliarla, y al final no me sirve de nada que simplemente sea una declaratoria de que es patrimonial la vivienda. Ahora lo interesante es que el aprendizaje que nosotros rescatamos de esta situación, que fue compleja, fue comprender que el Consejo Monumento debe ser mucho más flexible, ya a propósito de que hoy día la realidad ha cambiado y que las viviendas y que los recursos también para mejorar una vivienda son distintos y los materiales también son mucho más caros. Entonces, lo que se está haciendo justamente es flexibilizar el Consejo Monumento. El tener una oficina técnica y elaborar un reglamento con la comunidad es algo que no se había hecho en otro lado.
Entonces, se está haciendo hoy día porque los vecinos nos dijeron, oye, necesitamos más facilidad. Bueno, y el Consejo de Monumentos viene también, junto con la ministra, comprende esta realidad y se acepta ese cambio. Yo creo que eso también es parte de lo dinámico que hoy día es el tema patrimonial y de cómo, a propósito de la importancia que es resguardarlo también, cómo entregamos herramientas para que las personas puedan seguir viviendo y realizando su vida de la manera más normal posible en un lugar que es una zona típica, que además puede traer otros beneficios que tienen que ver con turismo, que tienen que ver con el rescate del patrimonio, con el cuidado, con un turismo cultural, una cultura turística en realidad. Porque muchas veces lo que busca el turista en Chiloé es justamente este resguardo del patrimonio. Lo que tenemos que hacer es cómo lo acompañamos además de un paquete económico y de que los vecinos y las vecinas puedan tener las mejoras de su vivienda sin tener que recurrir a un trámite engorroso. Eso no va a pasar. Eso ya no va a pasar. Eso era como la inquietud de ellos fundamentalmente, claro, porque todo el mundo tiene constancia, sabe que además Chiloé es un patrimonio vivo. O sea, por un lado están las iglesias, pero por otro, tanto más importante es la gente que tiene una cultura y que habita esos lugares y que mantiene esas tradiciones y mantiene la casa como la heredaron probablemente de sus abuelos. Claro. Eso es, o sea, y justamente el que incluyamos en esta oficina técnica funcionarios y trabajadores que estén relacionados al tema comunitario. Antes era solo técnico, antes era solamente el tema arquitectónico, ahora no, es cómo protegemos y conversamos con la comunidad a propósito de el querer resguardar este patrimonio, como tú dices, o sea, no es solamente la arquitectura, sino el convivir, el cohabitar y el vivir en comunidad que permite que exista esta arquitectura. Entonces, esa visibilidad que nos hacen los vecinos, que nos permiten pensar en flexibilizar y en demostrar que los patrimonios son dinámicos. Yo creo que ese es un tremendo aprendizaje que se da acá a propósito de una situación compleja, pero que se toma y se incluye. Y hoy día se está trabajando en la oficina técnica en Castro. También se logró que el Ministerio de Vivienda apoye de manera más concreta y acompañe el proceso de plan regulador, que es el instrumento que deberían tener las comunas para resguardar su patrimonio. O sea, no hubiese sido tan urgente la declaratoria si es que no hubiese existido ese riesgo. El riesgo de perder la declaratoria en sí, a propósito de que no había un plan regulador que estaba actualizado. Se había solicitado muchas veces que se actualice porque justamente se veía en riesgo el patrimonio y no había pasado nada y se estaba perdiendo. Así claro. que bueno, muchos municipios tienen ese inconveniente. Y lo mismo, y la invitación justamente es esa. Nosotros no solamente estamos en Castro, hemos recorrido Chonchi, Dalcahue, Achao, donde hemos dialogado también con los alcaldes y con la realidad de las comunas a propósito de que hay algunas zonas que ya están declaradas y otras que están en procesos de... Y cómo el instrumento que ellos tienen, que es el plan regulador, dialoga con la declaratoria de zona típica. Y eso es lo que hay que hacer hoy día, que ambos instrumentos sean amigables y conversen con la comunidad. Por lo mismo, la invitación es que el plan regulador o el Pladeco también pueda ser construido con la comunidad, dialogado, o sea, no solamente instaurado, impuesto por la autoridad comunal con el equipo de concejales, sino también con la comunidad en espacios participativos. Cristina, y a propósito de lo mismo, ¿cuáles son los planes, cuáles son los desafíos de la gestión de ustedes, que la comenzaron recientemente como gobierno, entendiendo la mirada también que la administración completa tiene respecto a la realidad y a la cultura? Bueno, una de las conversaciones que tenemos y que estamos intentando llevar a cabo en toda la región, hemos visitado las 4 provincias, ya hemos estado presentes a pesar de las distancias y lo complejo que es viajar, porque tenemos también un equipo pequeño, tantos recursos para salidas tampoco tenemos, pero hemos intentado llegar a toda la región de los lagos y lo hemos hecho, es justamente descentralizar. Es mirar más allá como de decir, bueno, vamos a movernos a las capitales comunales, no, sino que descentralizar de verdad, llegar a los sectores rurales, sectores campesinos, sectores huilliches, en las provincias de la región, descentralizar la mirada cultural más que la cultura, porque las propias comunidades son culturas vivas, tienen sus propias expresiones, sus propios rituales, su propio sincretismo, sus propias formas de levantar exigencias sobre la protección de los patrimonios, del resguardo de los patrimonios.
y justamente el descentralizar la mirada cultural es lo que nos va a permitir dónde poner el foco en las proyecciones que vienen para el Ministerio, que tiene que ver principalmente con los puntos cultura, que es una propuesta de nuestro gobierno y que significa apoyar aquellos proyectos culturales, aquellos puntos cultura que han estado realizando la labor donde el Ministerio no llega, en el sentido de que son las comunidades vivas las que tienen sus espacios culturales de proyección, de trabajo, de levantamiento de expresiones artísticas, pero también que se vinculan con la comunidad. O sea, el punto cultura no es solamente un centro cultural que trabaja, sino es un centro cultural que permite que la comunidad se encuentre, que hace un aporte comunitario más allá de la expresión artística, que llega con aportes, que se vincula con su junta de vecinos, que se vincula con su municipio, con el establecimiento educacional. O sea, es este espacio que está vivo y que está reactivándose y que está descentralizando y que está haciendo gestión cultural. Ese es el punto cultura, y es donde nosotros, a propósito del trabajo que hemos realizado de diagnóstico y de encontrarnos con las comunidades, ¿cómo definen ese punto? Los estamos canalizando, los estamos diagnosticando, los estamos poniendo en un mapa, ahí buscando las rutas, porque son distintos. En distintas comunidades es distinto el punto cultura, y es justamente lo que estamos tratando de focalizar y analizar. Eso es decir, ¿cómo llegan al punto cultura? ¿Cuántos puntos cultura o de cultura van a tener aquí en la región? Eso todavía es parte del trabajo, todavía no tenemos como la cantidad específica de puntos cultura, que yo me imagino que son un montón, o sea, pensando que son 30 comunas. Y en cada comuna hay una diversidad, por cierto. En cada comuna hay una diversidad. Piensa que hay una comuna que además tiene sectores rurales alrededor, o sea, tiene islas, tiene el archipiélago. Imagínate lo complejo y lo distinto que hay diverso. Entonces, hay un trabajo por hacer. Calbuco nomás son 16 islas, por ejemplo. La gente piensa en Calbuco con la localidad, pero hay 16 islas que tienen una cultura muy rica en términos de tradiciones, fiestas religiosas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se hace eso? Justamente yo creo que tú diste allí en el clavo. Mucha gente dice, claro, los fondos públicos de cultura finalmente se los terminan, y eso ha sido históricamente, ganando las mismas instituciones, que saben cómo postular, que tienen el conocimiento, que tienen personas que se dedican a esa actividad, por cierto, y finalmente, claro, y bienvenido sea, centros culturales, teatros, ejercicios como festivales, etcétera. Pero también hay muchas organizaciones en el campo que tienen actividades muy ricas, patrimoniales, pero que no saben ni siquiera cómo llegar a tener un financiamiento, o no saben que eso que están realizando es parte de una cultura viva y que es absolutamente rescatable. En Chiloé, en Palena, en el interior de la provincia de Osorno, por ejemplo, ¿cómo se llega a esas comunidades, a esas organizaciones que son de base muchas veces? Bueno, parte del trabajo que hemos realizado igual tiene que ver con de dónde venimos nosotros. O sea, yo en mi caso trabajé en gestión cultural, me desarrollé por mucho tiempo en la provincia de Osorno realizando ese trabajo, y esto te permite también tener una mirada más amplia de hacia dónde están las organizaciones culturales, que no solamente es la Oficina de Cultura Municipal, o no solamente es el Centro Cultural, sino que también es la Junta de Vecinos, que tiene un grupo de teatro, es el grupo de la Iglesia Católica Evangélica, que tiene una banda, que tiene un grupo de teatro también, que tiene un coro, que también están los grupos folclóricos de las comunas más rurales. Hay organizaciones sociales que hacen, organizaciones deportivas que hacen talleres musicales, que vinculan a niños de escasos recursos con sus familias, que los hacen participar. Eso es. O sea, no es solamente este lugar institucionalizado o que está visibilizado, sino como también son estos otros que hacen un tremendo aporte social y cultural. Y nosotros tenemos un área que es fomento, que es fondo concursable, pero también tenemos otras áreas que van directamente en apoyo a estas organizaciones, como Ciudadanía, por ejemplo, o Red Cultura, que se vinculan con las organizaciones culturales colaboradoras y comunitarias, ¿ya? Y esos son aportes directos que van y también que tienen que ver con esta mirada que intentamos hoy día ampliar a las organizaciones culturales. Yo creo que eso es el fortalecimiento, el comprender dónde están los puntos cultura, el buscarlos, el mapearlos, es uno de los trabajos que estamos realizando y que vamos a realizar durante este año. También
Está la otra mirada que tiene, bueno, te hablaba yo de la democracia cultural, que es hoy día el asumir que no vamos a llegar con una propuesta desde el nivel central o incluso desde el nivel regional. Es comprender, es hacer como comprender a las comunidades que lo que tienen es cultura viva. Y eso es lo que tienen que resguardar, que tienen que promover y que tienen que ensalzar en sus territorios. No es llevarle cultura de otro lado. Claro, eso es lo que decía yo. Muchas veces ellos mismos no se dan cuenta el concepto de democracia rico que cultural tienen allí en su actividad diaria, en fiestas, en no sé, tradiciones patrimoniales, etcétera. Por supuesto. Que están allí en el día a día. Sí, el concepto de democracia cultural es uno de los trabajos que estamos Por tanto, por ahí va el gran realizando. desafío de ustedes. Sí, por supuesto. Eso es. Y lo vamos a estar conversando también en los diálogos regionales de la política cultural regional, que es la que se viene ahora durante este segundo semestre. Vamos a elaborar un documento que luego vamos a hacer las convocatorias a las distintas organizaciones a nivel regional para que podamos elaborar esta política con todos y todas para que también sea pertinente. En términos de financiamiento, ¿qué? ¿Existen los recursos para llevar adelante todas estas ideas? Sí, o sea, eso es lo más importante, o sea, el pensar que existe un gobierno que quiere ampliar los montos en cultura, significa también la mirada que tiene este gobierno con el mundo cultural, con los trabajadores. ¿Y hay un cálculo de cuánto porcentaje se aumentan los recursos respecto al ejercicio de 2%, años anteriores? Sí, 2%. Sí. Perfecto. Que eso a nivel nacional, claro, es un... No, y es un tremendo avance. O sea, con lo que tenemos, sabemos que es muy poco, pero se ha podido hacer algo. Con un 2%, imagínate, o sea, se va a avanzar mucho más y se va a fortalecer aquello que hoy día necesita ese empujón por parte de la administración pública. Bien, pues te quiero agradecer que hayas estado con nosotros conversando. Por cierto, no será la primera vez para conocer justamente cuál es la mirada del actual gobierno. Por eso conversamos con Cristina Añasco, que es la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la representante de este ministerio aquí en Los Lagos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y nosotros también le decimos gracias a ustedes por estar con la televisión regional, con Vértice TV y todos nuestros medios asociados desde la región de Los Ríos hasta el archipiélago de las Huaytecas, ahí en Melinca. Saludos a todos ustedes y por supuesto nos reencontramos en cualquier instante.